oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Muy bien, pues el índice de lo que vamos a ver hoy, el título es La mujer está encinta. Se trata de hablar del personaje, finalmente, del personaje del hijo varón. Pero antes de hablar, para hablar del hijo varón, pues antes hay que hablar un poco de cuál es el entorno en el que ha surgido todo esto del hijo varón. Todas las profecías que hay respecto a naciones, desde el día que Dios elige a Abraham y le dice te voy a hacer padre de muchas naciones, pues hasta el último día en donde surge el reino eucarístico de Jesucristo, en donde el vicario es el hijo varón, como ya hemos hablado algunas otras veces. Pues este es más o menos el planteamiento de estas dos charlas. Primero vamos a ver todo lo que es la revelación pública y en la siguiente charla pues todavía quedarán cosas de revelación pública y también toda la revelación privada en la del siguiente mes. Entonces empiezo hablando de lo que es esto de Abraham, padre de muchas naciones. Después voy a ver una serie de profecías que hay en la Sagrada Escritura que dan marco a la historia, que centran toda la historia, empezando por una serie de imperios precristianos, con un acertijo que yo le llamo de la bestia en el Apocalipsis y otro el sueño de Nabucodonosor. Y luego hay otras profecías que dan marco a la historia, hablando principalmente de los imperios del mal al fin de los tiempos, que son las 4 bestias y la Babilonia. Y con esto será pues un poco la primera parte de lo que vamos a ver hoy. La segunda parte vamos a centrarnos en una serie de batallas, grandes batallas, 3 grandes batallas que habla para los últimos tiempos la Sagrada Escritura. El primero, el ataque nuclear a Irán. El segundo, la invasión de Gog más Elam. Ya lo veremos ahora con detalle. Y por último, la batalla final de Armagedón. Y tras haber visto las batallas, pues veremos ya el comienzo de la aparición del quinto reino, el reino de los santos o reino de Cristo, o reino de Eucarístico, en el cual pues veremos con más detalle la mujer que está encinta, que es el título de la charla, y hoy veremos también quién es el Shiloh. En las próximas charlas pues veremos cuáles son sus funciones y cuáles son pues otra serie de cosas y todas las profecías privadas. Que vamos a ver esa profecía. Esta profecía ya no abarca toda la historia, sino la historia del final de los tiempos. Que son 4 bestias. Son los reinos de los últimos tiempos que están en el capítulo 7. Así como el sueño de Nabucodonosor está en el capítulo 2 de Daniel, este es en el 7. Entonces Daniel habla de 4 reinos al final de los tiempos. Uno le pone la imagen de un león con alas de águila. Esto en Babilonia era muy común. Los leones con alas de águila están en todos los grandes monumentos de Babilonia. Segundo, un oso sanguinario y hambriento. El tercero, un leopardo de 4 cabezas. Y por último, siempre, el último, el distinto, una cuarta bestia diferente a las demás, por su origen y modo de formación. Esto no es una nación, el modo de formación es una agrupación que finalmente, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas.
Bueno, estas figuras de las 4 bestias, la primera bestia de Daniel, he dicho que es un león alado, también aparecen en otras profecías de la Sagrada Escritura como Babilonia ciudad y Babilonia nación. El profeta Jeremías y en el profeta en el Apocalipsis. La segunda bestia de Daniel, que ahora vamos a verla, que es el oso, también aparece en otras profecías, como Ezequiel, Isaías, Jeremías, como Gog más Elam. La tercera bestia de Daniel, el leopardo de 4 cabezas, pues aparece, es muy clara, que ahora hablaremos cuál es, y no aparece con más nombres. Y la cuarta bestia de Daniel, diferente y muy fuerte, es la Babilonia pueblo. Aquí esta era Babilonia ciudad y Babilonia nación. Ahora hay una Babilonia pueblo. También es el carnero que aparece en el capítulo 10, en el capítulo 8 de Daniel. También es las bestias del mar y de la tierra, que aparecen en el capítulo 13 y 19 del Apocalipsis. Y también es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que aparece pues, en lo que acabamos de ver en la profecía de capítulo 17 de Apocalipsis, esa de las 7 cabezas. Por tanto, pero vamos a, estos 4 están en los últimos tiempos. Se llame primera bestia de Daniel, o se llame Babilonia ciudad o Babilonia nación, o se llame segunda bestia de Daniel o Gog y Elam, o se llame cuarta y la podemos ver en distintos lugares de la Sagrada Escritura, pero finalmente es congruente, confluye todo en estas, y con estas 4 queda bien explicado todo. La primera bestia, dice, era como león, como con alas de águila. Y aquí tenemos los leones en los mosaicos babilónicos, y el león con alas de águila pues está muy... es el escudo de una nación, no sé si recuerdan cuál es. Yo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra, poniéndose sobre los pies a modo de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Pues esos leones, pues dieron alas de águila. Y a ese ala de águila, pues le puso pies de hombre y le fue dado corazón del hombre. Es decir, aquí están perfectamente los símbolos nacionales de lo que es el imperio angloamericano. Vamos a decir. Este es lo que hoy en día es como tal imperio. Pero a esto habría que añadirle lo de las bases americanas. Y entonces veréis que esto ocupa, pues, bueno, pues toda la tierra, ¿no? Y decía que era semejante a lo que también en otras profecías se llama Babilonia ciudad. Imagen de la Babilonia antigua, heredera de Babel, resplandeciente de oro, piedras preciosas, perlas, vestida de lino y púrpura, con toda madera olorosa, con todo objeto de marfil y todos los enseres de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol. Canela, especies aromáticas y perfumes, mirra, incienso, todo, esclavos y vidas humanas, llena de la música de citaristas y cantores. Todo eso es lo que dice el Apocalipsis de esta Babilonia. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que ostenta la soberanía sobre los reyes de la tierra. Esa gran ciudad que ostenta la soberanía sobre los... Imagen de la Babilonia antigua de los caldeos, pues está claro cuál es. Y hay una condena a continuación en el Apocalipsis sobre esa Babilonia ciudad. Dice, ay de la gran ciudad Babilonia. Le llama ciudad Babilonia. La ciudad fuerte en que en una sola hora ha llegado tu condena. La gran ciudad vestida de lino, púrpura, escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas, perlas, que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes oficiales del barco y los marineros y cuantos se ocupan de trabajos en la mar se quedaron a distancia. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá ya más. De golpe. Entonces, pero ahora vamos a entender un poco más esto cuando veamos lo que le pasa a la nación, a la Babilonia nación, que se dice que es hija de Babilonia, igual que la anterior era como la Babilonia de los caldeos, esta es hija de Babilonia,
que mora junto a muchas aguas. Bueno, es una nación que da varios océanos. Rica en tesoros, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en la mar. Bueno, entonces la Babilonia nación es una comunidad de personas ligada por nacimiento a un territorio. Y dice el Apocalipsis, todas las naciones bebieron del vino del furor de su lujuria. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y con su desenfrenado lujo se han enriquecido los mercaderes de la tierra. Hija de Babilonia, que mora junto a muchas aguas, rica en tesoros, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar. Fíjense que Babilonia no mora junto a muchas aguas, pero la hija de Babilonia sí que mora junto a muchas aguas. Te sentías segura en tu maldad. Te decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado. Toda esa ciencia que tiene ese país. Dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Babilonia, la flor de los reinos, prez y orgullo de Caldea, será semejante a Sodoma y a Gomorra destruidas por Dios. Jeremías también vuelve a decir que moras junto a muchas aguas, no es en Mesopotamia. Y dice, con su ciencia y tecnología, Babilonia asciende a los cielos, qué curioso, y fortifica en lo alto su baluarte. La guerra de las galaxias hoy en día es la fortaleza de su baluarte. Es rica en tesoros, codicia, y vives entre delicias. Tratas con opulentos mercaderes desde tu juventud. Estás llena de arrogancia. Dices en tu corazón, yo soy la dominadora y no hay otra más que yo. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto, las naciones. Pues ahora viene la caída. Baja, siéntate en el polvo. Virgen, hija de Babel, siéntate en tierra, hija de Babel, antes ha dicho hija de Babilonia. Destronada, hija de los caldeos. Ya no se te volverá a llamar la dulce, la exquisita. Voy a vengarme y nadie intervendrá. Siéntate en silencio, dice Isaías, y entra en la tiniebla, hija de los caldeos, que ya no se te volverá a llamar señora de reinos. Estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. Carencia de hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti, a pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios. Y son dos cosas las que le va a caer. Dice, ausencia de hijos y viudez. En realidad, materialmente es una invasión militar y un hundimiento en las aguas. Empezamos por la invasión militar. Dice, ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Hoy en día Estados Unidos está lleno de gente de distintas naciones. Fijaros lo que dice aquí. Ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. ¿Cómo ha sido cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? Y aquí, atención, un pueblo viene del norte, una gran nación. Y muchos reyes se levantan de los confines de la tierra, empuñan arco y jabalina, son crueles y no tienen misericordia. Pues esto es una invasión china por Alaska, del norte. Su voz ruge como el mar, y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia. Venid contra ella, desde los últimos confines, abrid sus graneros, convertidla en montones y destruidla por completo, que no le quede nada. Te llenaré de hombres como langostas,
y entonarán contra ti gritos de victoria. Espada contra sus caballos y contra sus carros y contra todos los extranjeros que están en medio de ella. Y serán como mujeres, no serán especialmente valientes. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Babilonia ha sido tomada. La tierra tiembla. Atención, momento. La tierra tiembla. Y el clamor se oye entre las naciones. Prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Como cuando Dios destruyó a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas. En un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego. Todavía hay más. Isaías dice, oráculo de Babilonia que contempló Isaías, hijo de Amós. Yo he dado mis órdenes a los guerreros que tengo prevenidos. He llamado en mi ira a mis campeones llenos de alborozo para defender mi gloria. Algazara de mucho gentío sobre las montañas como de pueblos numerosos. Voces de alarma de príncipes y de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos ha dado sus órdenes o pasado revista a la belicosa milicia, la cual viene de países remotos, desde el cabo del mundo. El Señor y los instrumentos de su ira vienen para dejar desierta toda la tierra. Al que encuentren lo atravesarán. Quien sea capturado caerá por la espada. Extrañarán a los niños ante sus ojos. Saquearán sus casas. Violarán sus mujeres. Es el país que decía, pues empezó el aborto, empezó el divorcio. Pues yo suscito contra ellos a los medos, le llama medos, que no buscan plata ni aprecien el oro. No, estos no son de los que van buscando riquezas. Sus arcos masacran a los jóvenes, no tienen compasión del fruto del vientre, ni de los niños tendrán piedad sus ojos. Y la segunda parte es que dice, la arrojó al mar. Oh tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. El mar ha subido sobre Babilonia, con la multitud de sus olas ha sido cubierta. Sus ciudades se convirtieron en desolación, tierra reseca y yerma, tierra en la que nadie habita, por la que no pasa hijo de hombre. Porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza y todos los pilotos, los que navegaban de puerto en puerto, los marineros y cuantos bregan en el mar se quedaron lejos. Y esto es exactamente pues, lo que ocurre con la onda de marea global cuando haya vuelco de la Tierra. Aquí se ve cómo va progresivamente cubriendo la mitad de Estados Unidos. La otra mitad puede ser la invasión, que viene de Alaska. Dice. Por tanto, así dice Yahvé, heme aquí que defiendo tu causa, y vengo tu venganza, y deseco el mar de él, y dejo enjuto su hontanar. Y vendrá a ser Babilonia montón de piedras, guarida de chacales, tema de pasmo y rechifla sin ningún habitante. Así dice el Señor Yahvé, cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas, como las ciudades despobladas, cuando yo empuje sobre ti el océano y te cubran las muchas aguas, entonces te precipitaré con los que bajan a la fosa. Dice, esta es una profecía privada de Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia. La gran nación, que está habitada por personas de diferentes tribus no solo de Israel, sino de todo el mundo, acabará en el océano, devastada por un terremoto, tormentas y maremotos. Será dividida y en gran parte sumergida. El cometa, ya está diciendo cuándo va a ser esto, con su inmensa presión hará salir mucho del océano, que inundará muchos países y ocasionará muchas necesidades y plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas de agua,
que causarán gran necesidad y plagas. Hay 4 profetas que avisan para escaparse de Babilonia antes de que reciba ese castigo, dice el Apocalipsis. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ea, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Yo pienso muchas veces en este muro que están construyendo de separación con México. En principio lo construyen para que no les entren la gente de América, de España, ¿no? Y en realidad va a ser para que no puedan salir ellos. Huid de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su pago. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad. Proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando esto ocurre, ya está llegando a esa unión de las 12 tribus. Pero hace falta que se vayan de allí una serie de pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. El resultado de esta caída de la babilonización es: Babilonia, esplendor de los reinos y joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios la arrasó. Nunca más será habitada. Nadie se establecerá en ella de generación en generación. El beduino no plantará allí su tienda, ni los pastores apacentarán sus rebaños. Las bestias del desierto se apoderarán, sentarán allí sus casas. Estarán llenas de búhos, habitantes, allí las avestruces, brincarán los chivos. Aullarán las hienas en sus torres, en sus lujosas moradas los chacales. Ya está a punto de llegar su hora, sus días no tardarán. Y hemos dicho que era imperio angloamericano. ¿Y para los ingleses les queda algo? Pues los ingleses también aparecen como Tiro, la nueva Tiro de los mercaderes del mar, dice. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy contra ti, Tiro. Voy a hacer subir contra ti a naciones numerosas, como el mar hace subir sus olas. Ya están las dos cosas otra vez, con Tiro. Derruirán las murallas de Tiro y abatirán sus torres. Yo barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como roca pelada. Quedará en medio del mar como un secadero de redes. Un secadero de redes, no sé qué, donde los pescadores dejan allí y tal, aquello no se usa para nada. Ahora yaces quebrantada por los mares en el abismo de las aguas. Tus riquezas también eran ricas, y toda tu tripulación se han hundido. Dice, se ha construido Tiro una fortaleza, dice otro profeta, ahora vemos. Ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ellos, Zacarías, hundirá en el mar su poderío y ella misma será devorada por el fuego. Dice, Ezequiel, mandaré fuego en la invasión esta de sobre los que viven seguros en las islas y sabrán que yo soy Yahvé. Bueno, pues esa es la primera batalla. La segunda batalla es que está profetizada, es la invasión de Gog con Elam. Y vamos a verla ahora pues en sus distintas descripciones y fases que están en la Sagrada Escritura. Yo creo que esta invasión es la respuesta a ese primer ataque nuclear a Elam. Es decir, Rusia tiene un pacto de defensa mutua con Irán. Ya hemos visto antes, que además lo decía otra profecía. Por tanto, si pongamos que es atacada por Israel con una bomba atómica, pues es lógico que entonces esa alianza hagan algo para devolver el ataque.
y probablemente no lo harán contra quien puede volverles a lanzar otras bombas atómicas. Entonces, como decía antes, eso ocurrirá en una situación de crisis económica que afecta a los humildes, que dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso? Falsificando balanzas de fraude para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Entonces dice, sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Esta batalla, más la previa, tiene que ver con una situación de crisis económica y sucede antes de que haya una gran catástrofe, que es el vuelco de la Tierra, que está descrita aquí como ponerse el sol a mediodía, a plena luz del día, cubrir la Tierra de tinieblas. Entonces, ¿quiénes son los que invaden? Pues todas estas citas son de Ezequiel 38 y 39, que lo podéis ver cuando queráis. Es una alianza, los que invaden. En el país de Magoz, príncipe supremo de Mesec y de Tual, unida a Persia, Cus, Put, Gomer, todas sus huestes, Beto Garmá, el extremo norte, todos esos, Dios se refiere a esos nombres de naciones por el nombre de cuando vivía Ezequiel, no por el nombre actual, lógicamente. Entonces, corresponde, pues, dice, vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y pueblos numerosos contigo. Pues esta es la distribución geográfica, ¿no? Quizás Gomer puede estar más hacia Turquía, pero bueno, Magog, Mesec, Togarma, Persia, o Elam, Cus, Seba, todos son países musulmanes, más Rusia. Y entonces, pues dice, ¿cuál es la finalidad de la invasión? Aquel día te vendrán al corazón proyectos que concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila, que habita en seguridad. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Yo digo del único poder mundial que ya se ejerce, que es el anticristo. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas. ¿A saquear has venido? Para hacer botín has concentrado tu asamblea, para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín. Europa es un lugar rico. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la invasión? Dice Ezequiel que es hacia mi pueblo Israel. Ahora bien, Ezequiel, en los tiempos en que vive, pues de la invasión de Babilonia, pues distingue muy bien entre Israel y Judá. Cuando dice Israel no está diciendo la nación actual. La nación actual de Israel es precisamente Judá, es los judíos que han vuelto. Las 10 tribus no han vuelto. Entonces, pero él está diciendo que la invasión va contra las 10 tribus, no contra Israel, no contra la nación de Israel actual, no contra Judá. Por eso aquí hay citas ejemplo de cómo distingue entre la casa de Israel y la casa de Judá, Ezequiel. Judá y la tierra de Israel traficaban también contigo, dice en otro lugar. Dice, en otro lugar dice, habla de las tribus de Israel que las va a poner junto al leño de Judá. Por tanto, mi pueblo Israel no es la actual nación de Israel, pues en ella hoy habita la casa de Judá. Y tampoco es una zona que viva en seguridad, todo lo contrario, es una zona que está siempre en extremis. Y tampoco es que haya un gran botín allí, comparado con el botín que hay en Europa, simplemente por tamaño, por producción, por el Producto Interior Bruto. La actual nación de Israel, entonces, no vive tampoco ni tiene seguridad. Entonces, conclusión, la invasión se dirige hacia las naciones a las que emigraron las 10 tribus del Reino del Norte, de Israel. Israel está formada por esas 12 tribus. A la muerte de Salomón se dividió en 2 reinos, como ya hemos visto al principio. Israel desaparece en el año 721 y ya no vuelve.
Y entonces la nación actual de Israel proviene de las tribus del reino de Judá. ¿Eh? Y esto nos puede llevar a confusión a la hora de interpretar esta profecía. Pero entonces Israel es, el núcleo de Israel es Francia, España, Portugal, las viejas naciones. Y hacia ahí es hacia donde va la invasión. Bien, entonces, sigue diciendo Joel, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años, de generación en generación. Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. O sea que van atacando fuerte y quemando. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra. Detrás de él un desierto desolado. No hay quien escape ante él. Menuda invasión. Aspecto de corceles es su aspecto, como jinetes así corren. Como estrépito de carros, por las cimas de los montes saltan. Como el crepitar de la llama de fuego que devora hojarasca, como un pueblo poderoso en orden de batalla. Esto lo dice Joel. Entonces, por lo que decía Ezequiel, dice, Gog es en el país de Magog, príncipe supremo, con todos estos pueblos que vienen, dice, será al fin de los días. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra. Tú y todas tus huestes y los numerosos pueblos que están contigo. Una alianza muy clara. Entonces, aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, estallará mi furor. Habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Menudo terremoto para que tiemblen los peces y los pájaros. No es un terremoto cualquiera, es el vuelco de la tierra, que lleva adelante un terremoto, claro. Se desploman los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Es decir, este es el mapa de esa invasión. Cuando llegan a la tierra de Israel, entonces es cuando ocurre todo esto. Este es un mapa de la invasión de Gog, sacado de distintas fuentes proféticas por el Marqués de la Franquería en 1940, lo dibujó. Este es un mapa, aquí tienen el límite de Francia, ¿lo ven? Países, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Un poco, analizando este mapa que está hecho hace ya pues 60 años, perdón, 80 años, por estudiosos de profecías, se ve claramente que hay un diferente trato en la invasión con Alemania con Francia. Fíjense que las columnas que se han dibujado aquí van directamente contra principales ciudades alemanas. Múnich, Hannover creo que es, o Frankfurt, no sé exactamente. Aquí otra directamente contra estas áreas del norte, que creo que son Düsseldorf, Colonia, etc. Sin embargo, los ataques a Francia no son así. Dejan como libre a París. Sorpresa. Y sin embargo, pues rodean el macizo central y van contra Burdeos y vienen antes también aquí contra Marsella, etc. Pero dejan libre aquí a París este planteamiento. Y entonces, este es el mapa que se pinta también en esas épocas por Marieli Jaeni, que es otra vidente. Y aquí hay cosas curiosas. Dice, ciudades o zonas destruidas. Una de esas ciudades o zonas destruidas es París. Es decir, París no va a ser destruida porque entren tropas, va a ser destruida por el fuego, como dice la Virgen en la Salet. También aquí Burdeos queda destruida,
pero yo creo que Burdeos queda destruida por otras cosas, como son, tiene una gran central nuclear y lógicamente está a muy poca distancia del mar. Entonces, cuando el mar venga, pues Burdeos queda absolutamente. Y entonces quedan aquí como dos zonas de ocupación alrededor del macizo central francés, que se da como lugar para escapar hacia Bretaña, dice este planteamiento. No sé si eso es una zona de escape, o más bien las zonas de escape van a ser hacia España, que son más lógicas. Pero bueno, esto es lo que se pinta según María Julie Jaeni. Bueno, pues dice, ante él se estremecen los pueblos, todos rostros mudan de color. Corren como bravos, como guerreros escalan las murallas, cada uno va por su camino, no intercambian su ruta. Nadie tropieza con su vecino, van cada cual por su calzada, a través de los dardos arremeten sin romper su formación. Sobre la ciudad se precipitan, corren sobre la muralla, hasta las casas suben, a través de las ventanas entran como ladrones. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retraen su fulgor. Pienso yo que París lo destrozan pues por el fuego, como dice la Virgen, pero es porque han lanzado unas bombas en respuesta nucleares, en respuesta a las que ha recibido Irán. Y entonces, claro, en este tú me das, yo te doy, pues viene fácilmente un holocausto nuclear. Entonces, para evitar este holocausto nuclear, mi opinión es que Dios envía una catástrofe astronómica que termina con esto, que es la famosa catástrofe astronómica del aviso. Un astro que hace que la Tierra vuelque, el arrastre de ese astro. Un arrastre que llamémoslo gravitacional, por llamarlo de algún modo, pero finalmente, pues con sus convulsiones de terremotos, etcétera, cambia toda la configuración y vuelca. Como dice el Apocalipsis, el cielo se enrolla como un libro y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Eso es el vuelco de los polos geográficos, cuyas consecuencias son una onda de marea global hasta cientos de metros de altura, el magnetismo y la electricidad de la Tierra alterados, las cosechas destruidas y se provoca o se acentúa una crisis económica previa que había. Una onda de marea global no es un maremoto, es mucho más que un maremoto. Es que el mar se viene y se va, pues de este modo, con la inercia propia de haber sido cambiado bruscamente su recipiente, que es la tierra fija, la tierra sólida. Entonces, dice Isaías, la tierra como borracha. Por eso haré temblar los cielos, se removerá la tierra de su sitio. En el arrebato de Yahvé Sebaot, en el día de su ira hirviente. Estalla la ira, estalla la tierra. Se hace pedazos la tierra, sacudida, se bambolea la tierra. Vacila la tierra como un beodo. Se balancea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía. Cae y no volverá a levantarse. Como dice el capítulo 7 del Apocalipsis, antes de herir a la tierra, esto es una herida a la tierra ya. En la Sagrada Escritura siempre aparece el tema de la onda global de marea. En la tierra, dice el Señor, habrá angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Él hace las Pléyades y el Orión, trueca en mañana las sombras y hace oscurecer el día en noche. Él llama a las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. De esto he hablado en algún vídeo en el canal YouTube con más detalle, porque observo que nadie habla de estas cosas, mucho hablar de otras cosas que al final hieren a la Iglesia y sin embargo nadie habla de estas consecuencias naturales. Dice, ¿no se estremecerá por ello la tierra y hará duelo todo lo que en ella habita? Subirá toda entera como el Nilo, se escrespará y bajará como el Nilo de Egipto. El Nilo cada año sube y baja totalmente.
Así dice Yahvé Sebaot, dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme, sacudiré todas las naciones. Amenaza al mar y lo deja seco, y todos los ríos agotan, tiemblan los montes ante él, y las colinas se estremecen, en su presencia se levanta la tierra, el orbe, y todos los que en él habitan, ante su enojo. ¿Quién puede detenerse? Brama el mar y cuanto lo encierra, el orbe y los que la habitan. Ante el rostro de Yahvé, pues viene a juzgar la tierra. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar, y oteará la tierra y habrá densa oscuridad, pues la luz se habrá oscurecido en la espesa tiniebla. Bueno, pues entonces al que viene del norte, dice Joel, le alejaré de vosotros, Israel. Israel estaba aquí, ¿no? En España. Y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación. Y escuchen cómo sigue esto de Joel. Su vanguardia hacia el mar oriental. Hacia el mar occidental su retaguardia. O sea, hacia el mar oriental, pues era el Mediterráneo, el mar occidental, el Atlántico. ¿Por qué? Porque con esta onda de marea se terminan juntando los dos mares. Y es hacia donde vienen, hacia los Pirineos, hacia los montes de Israel, como dice. Y subirá su hedor y subirá su fetidez, porque él hace grandezas, dice Joel. No es un solo. Fíjense, esta sería la inundación de 300 metros que une el mar por el norte de los Pirineos. Esta estrella es Lourdes. Ambas cosas como a 300 metros de altura llegaría. Pues le voy a poner lo que ponía la zona de invasión. Fíjense, esa era la zona de invasión del mapa de Maria Julie Jaeni. Es decir, sorprendentemente va a quedar sepultado el ejército bajo el mar en esa invasión, como ocurrió en tiempos de Moisés con el faraón. Aquel día, dice, daré a Gog un lugar como sepultura en Israel. Ya sabemos qué es Israel. Un valle escarpado que van los peregrinos. ¿Cuál es el valle escarpado en los Pirineos que van los peregrinos? Hacia el oriente del mar, del rugiente mar. El mismo que les interrumpirá su paso. Ese mar le va a interrumpir su paso. Sepultaré allí a Gog y a toda su gente y lo llamarán Valle de la Multitud de Gog, Amón Gog. Efectivamente, en 250 metros se produce lo mismo, ¿no? Pues lo va a sepultar al lado de Amón Gog, en un valle escarpado que van los peregrinos. ¿Qué valle escarpado van los peregrinos? ¿Qué les interrumpe el paso a todo este viaje? Pues este es el lugar de enterramiento. Lourdes está en lo más alto del valle, está a 400 metros de altura. Todo esto es la llegada hacia Lourdes. Bueno, y la Virgen es victoriosa en las batallas. Aquí tenemos un ejemplo de una invasión ruso-musulmana. En el pasado ha habido 3 invasiones musulmanas o pretendidas invasiones musulmanas, que han sido la primera en 1340, la batalla del Salado, 400.000 musulmanes contra 20.000 cristianos. Y la victoria de los cristianos que se encomendaron a la Virgen de Guadalupe de Extremadura en aquel momento, fue en menos de 24 horas. En la conquista de Granada, de nuevo, se encomienda a la Virgen de Guadalupe la última operación, porque llevábamos 8 siglos intentando expulsar a los musulmanes. Y esa se hace y finalmente cae el reino de Granada. Y la última, la batalla de Lepanto, 1571, en donde otra vez los musulmanes quieren invadir Europa. Y allí se pone como una copia de la imagen de México que le envían a Felipe II, se pone en la nave capitana como estandarte de la flota cristiana.
Empieza mal la batalla y termina cambiando el viento, etcétera, y es una gran victoria. Es decir, la característica común de la advocación de Guadalupe es la protección en las batallas de cristianos contra musulmanes. Por tanto, ante esta invasión profetizada, aquí tenemos los tres casos donde se dio la batalla, lo lógico es empezar ya a pedir a la Virgen de Guadalupe para que Europa sea librada por cuarta vez de los musulmanes. O que por lo menos se den las cosas de tal modo que finalmente Europa no quede pues quede como dice la profecía. Han dicho, totalmente vencido este enemigo. Dice la profecía, Ezequiel, en los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. Convocaré contra él toda clase de terrores. Volverán la espada unos contra otros. Le castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre. Sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. En la haz del campo caerás. Capítulo 38 y 39. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas en tu mano derecha. Exactamente lo que le pasó al faraón. Esta es una profecía privada, de revelación privada de 1840, de un tal Buch de Milas, que dice: una guerra europea anunciada por muchos profetas, acompañada de peste y otras plagas, llevará sus estragos y terror por todas partes. Un formidable gigante saldrá de las regiones del hielo y, seguido por un ejército innumerable, marchará a la conquista universal. Los católicos se refugiarán en Iberia, no en donde dice el mapa de María Luisa Jaeni, aumentando su poder. Entonces el Tajo producirá un guerrero valiente, como el Cid, religioso, como Fernando III el Santo, quien, con el estandarte de la fe, reunirá un gran ejército. Saldrá al encuentro del formidable gigante, que va a conquistar la península. Los Pirineos serán testigos de la mayor batalla que han visto los siglos. Durará 3 días. Los enemigos huirán aterrados. El ejército victorioso, protegido por Dios, llegará hasta el Neva. El Neva es el río de la frontera de Rusia. En todas partes triunfará la fe católica y hará la felicidad del género humano. Dichosos los que conozcan esta edad de oro. Bueno, va a haber una gran batalla, la mayor batalla que han visto los siglos, dice. Durará 3 días. Yo creo que hay batallas que han durado más, pero es que esta va a ser sorprendente por muchos motivos. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas. Paveses, escudos, arcos y flechas, mazas y lanzas. Harán fuego con ello durante 7 años. Esto ocurrirá por lo menos 7 años antes del fin de los tiempos. El aviso no es algo que va a ser, como algunos otros analistas dicen, pues eso, al final, el último recurso, y entonces de ahí deducen que es al final, cuando quedan 2 años, cuando queda 1 año. No. Después hace falta que esté este tiempo. Harán fuego con ello durante 7 años, con todo ese material, energía que traslada un ejército. Dice, no irán ya a buscar leña en el campo, ni la recogerán en el bosque, porque harán el fuego con las armas. Efectivamente, la producción eléctrica no surgirá, no será posible después de todos estos destrozos del vuelco. Entonces, harán el fuego pues con eso, ¿no? Con los restos de esas armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores. A partir de ese día reconocerá la casa de Israel, que yo soy el Señor su Dios. Cosa que en este momento está claro que no lo está reconociendo. Todos los países de la casa de Israel no están reconociendo que es el Señor su Dios. Y reconocerán las naciones que la casa de Israel fue deportada antaño
por las culpas que había cometido contra mí. Y en Israel se empieza otra etapa, dice, por eso así dice el Señor Dios, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré piedad de la casa de Israel y pondré de manifiesto el celo por mi santo nombre. Cuando vivan seguros en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán las afrentas y sus infidelidades contra mí. Cuando los haga retornar de entre los pueblos y los reúna de los países enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones. Y comprenderán que yo soy el Señor su Dios, que los envié al destierro entre las naciones, y los reuní de nuevo en su tierra, sin abandonar allí a ninguno. Su tierra, vuelvo a pensar que quizás es Tarsis todavía en un último extremo, pero pasa a ser la nueva tierra. No volveré a ocultarles mi rostro, pues he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Oráculo del Señor Dios. Bueno, pues por si alguien duda que se va a usar el armamento nuclear, dice Isaías. Pues he aquí que Yahvé en fuego viene y como torbellino son sus carros para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada a toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Así dice Yahvé Sabaoth, mirad, que una desgracia se propaga de nación a nación, y una gran tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquellos días de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos, ni recogidos, ni sepultados más. Se volverá estiércol sobre la haz de la tierra. La cantidad de muertos que habrá en esa invasión. Pero finalmente se detiene esa guerra nuclear. Y entonces los restos del ejército invasor, que no queda sumergido, están en grave dificultad de movimiento. No tienen suministro de carburantes, no tienen vías de comunicación terrestres que estarán muy dañadas. Ha cambiado la geografía, los puntos cardinales, pues antes era el este y ahora es el oeste. Hay una modificación de las costas, de la topografía. Por tanto, las constelaciones de satélites que dan hoy en día con facilidad la posición del GPS y las de telecomunicaciones, pues no, ya no existen. Por tanto, todo el armamento moderno que hoy en día llevan esos ejércitos no puede ni siquiera apuntar a sus objetivos, ni siquiera despegar la aviación. Por tanto, llega lo que dice Ezequiel. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra. Durante 7 meses, esto es una purificación radioactiva. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterraros. No se puede dejar por ahí contaminación. Y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Luego se escogerán hombres especializados que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog, el sitio ese que se ha preparado, y purifiquen así la tierra. No se podrá vivir por la radiactividad. Hay que tomar medidas. Y lo dice todo Ezequiel. Aquí están, por ejemplo, las centrales nucleares que hay ahora mismo en Francia. Y está lo que era antes, lo que es 200 metros. 200 metros todavía no se conecta. A 250 ya se conecta. El Mediterráneo y el Atlántico. Pero es que entonces todo esto va a ser barrido, Burdeos, entre otras, que tiene su central, va a ser barrido, y todo el centro de Francia. Y la Bretaña va a quedar muy poco, por eso no es lugar para quedar allí. Hay que ir más hacia otras zonas altas, y la península ibérica es en general una zona bastante alta comparado con las cosas, los sitios europeos. Y lo mismo va a pasar a nivel del mundo. Cantidades de las centrales nucleares del mundo
están pegadas a la costa. Tienen necesidad de refrigerar. Lo que pasó pues, en Japón. Pues esta es una gran catástrofe en la que se desencadena con esa invasión. Mientras dure la tierra, sin embargo, es una catástrofe que no es la final, porque dice el Señor, mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Para preservar a tus hijos de todo daño, aquí está una de las soluciones, la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza. Dice el libro de la sabiduría. La inercia de la rotación mantendrá tras el vuelco una inclinación del eje de giro muy parecida a la actual y por tanto la sucesión de las 4 estaciones. Pero en fin, el resultado de este vuelco es que ya cambiarán los puntos cardinales. Por eso el libro de Baruch dice, mira hacia el oriente, Jerusalén, y ve la alegría que te viene de Dios. Mira, llegan tus hijos a los que despediste. Vuelven reunidos desde oriente a occidente. Esto es una dirección, oriente a occidente. A la voz del santo, alegres de la gloria de Dios. Sus hijos están en Europa. O Europa no es el oriente de Jerusalén. Ha cambiado. Ha cambiado la tierra, ha cambiado los puntos cardinales. Levántate, Jerusalén. Sube a la altura, tiende tu vista hacia oriente y ve a tus hijos reunidos desde oriente a occidente. A la voz del santo, alegres del recuerdo de Dios.